Hola familia Revive, bienvenidos una vez más a este servicio en línea. Estoy súper emocionado de poder compartir el día de hoy contigo. Mi nombre es Antonio Reyes, soy parte del equipo pastoral aquí en esta iglesia y tengo el privilegio de compartir hoy. Una vez más, bienvenido, no importa donde tú te encuentres, si estás en tu sala, estás en tu cuarto, estás en la cocina, estás en tu coche, aún en el baño, no importando dónde estés, quiero darte la más cordial bienvenida. Y el día de hoy tengo el privilegio de continuar esta conversación que comenzó semanas atrás acerca de encuentros en el hogar. Y el día de hoy, la semana pasada, el pastor Freddy hablaba de cómo podíamos sanar en comunidad. El día de hoy quiero continuar esta conversación y quiero asegurarme de algo, de que no importando quién eres, dónde te encuentres, dónde estés, en qué parte de tu jornada de vida estés, yo quiero que tú sepas y entiendas que siempre existe un lugar para ti en esta familia de Dios y en este hogar. La realidad es de que Dios ha preparado, ha construido, ha moldeado un lugar específicamente donde tú puedes encajar en esta familia. Y la realidad es de que hoy quiero hablarte acerca de que esta iglesia es una casa para todos. Yo no sé tú, pero no sé si te has puesto de pronto a evaluar el tipo de amistades que tienes. Yo lo hago a veces. Y a veces yo me pregunto por qué soy amigo con ciertas personas. La realidad es de que no entiendo. La personalidad completamente distinta, actúan diferente, hacen cosas que yo no haría. Yo a veces me pregunto, ¿por qué soy amigo con esas personas? No sé si a ti te ha pasado esto. Pero yo tengo un amigo, su nombre es Rodrigo. Lo conocí cuando tenía 18 años en la preparatoria. Y recuerdo que Rodrigo, si nosotros vivimos al 96% de energía, él vive al 250%. Es esa persona que echa a perder las fiestas o lo que estés haciendo en tu casa. Recuerdo que muchas veces llegábamos a ir a las fiestas con amigos y por culpa de él siempre nos querían golpear. Siempre. No había fiesta que no fuésemos que nos querían golpear. Recuerdo porque él hablaba a todo mundo, no le importaba, incluyendo a las amigas o a las muchachas que tenían novio. Y eso obviamente que molestaba a los novios y siempre teníamos que salir de ahí corriendo. De hecho, Rodrigo era el tipo de persona que si no tenías paciencia, él te podía irritar un poco. Rodrigo era una persona que había nacido en El Salvador, yo mexicano, habíamos crecido en lugares opuestos. Él había crecido de una manera muy distinta y de hecho él tenía un estigma sobre los mexicanos, al igual que yo sobre los salvadoreños. Pero fue cuando nos juntamos que eso cambió por completo. Pero en realidad es de que los dos éramos muy distintos. Y yo a veces me preguntaba, ¿por qué soy amigo con alguien como Rodrigo? ¿Quién iba a pensar que Rodrigo se vendría a convertir en una de las personas más importantes en mi vida? Jamás hubiera pensado que un amigo salvadoreño se iba a convertir como un hermano para mí. Por lo que él vino a sumar a mi vida, él vendría a cambiar el rumbo de mi existencia y aparte no solamente de mi futuro, pero él vendría a cambiar mi pasado también, con lo que él iba a venir a sumar a mi vida. Y solamente quiero recordarte algo muy importante, es de que nunca descartes en cómo Dios contesta tus oraciones. O aún cuando no haces una oración, posiblemente simplemente es un deseo en tu corazón, un deseo en tu mente. Dios tiende a contestar esas oraciones o lo que tú anhelas o lo que tú necesitas. Y muchas veces, si te soy honesto, viene de maneras que muchas veces nosotros no esperamos. Y eso es lo que me sucedió a mí con Rodrigo. Pero esto me lleva a una historia muy peculiar en Hechos capítulo 10 de dos personas, Cornelio y Pedro, el apóstol Pedro. Son dos personas que hasta cierto punto viven de maneras muy diferentes, que yo siento que si se hubieran encontrado en algún momento dado de su vida, jamás hubiera escalado a nada, jamás nada hubiera sucedido. Pero el Espíritu de Dios venía orquestando algo porque Él quería juntarlos en algún momento dado de su existencia porque se iban a cambiar la vida mutuamente. De hecho, quiero llevarte un poquito a la narrativa de quién es Cornelio y quién es Pedro. En el capítulo 10, versículo 1, nos explica quién era Cornelio. Dice en el versículo 1, en Cesarea vivía un hombre llamado Cornelio, quien era un centurión romano del ejército italiano. Este era un hombre devoto que junto con todos los que vivían en su casa tenía reverencia por Dios. Este hombre daba a los pobres con generosidad y oraba a Dios con regularidad. El autor de Hechos nos da un vistazo a quién era Cornelio. Si Cornelio era un centurión, en otras palabras, un comandante romano. De hecho, los comandantes romanos en ese entonces eran personas de influencia, eran personas que tendían a tener autoridad, vivían muy bien, de hecho, y usualmente esas personas eran conocidas como
personas un poco sin escrúpulos, porque ellos tomaban su posición a veces para oprimir y tomar ventaja sobre la gente. Yo he escuchado historias donde dicen ciertos historiadores que personas como él, si tú no le caías bien y te veía pasar por la calle, y si lo irritabas, él mandaba para que te quitaran toda la ropa y te mandaba desnudo a tu casa. Ese es el tipo de persona que eran gente en la posición de Cornelio. Pero el autor de Hechos nos hace una observación muy interesante, que Cornelio no es conocido por su posición, pero por lo que hace. Que Cornelio es una persona muy generosa que ayuda al pobre, que en el poco conocimiento de Cornelio, él intenta interactuar con Dios, conversar con Dios. Y no solamente eso, él influye a las personas que están a su alrededor para que vengan cerca de Dios, en el poco conocimiento que tiene Cornelio. De hecho, la vida de Cornelio vendría a cambiar en este capítulo. Dios le manda un ángel a Cornelio y le dice: Cornelio, necesito que vayas a buscar a este hombre que se llama Pedro. Cornelio, en otras palabras, lo que has vivido, lo que has experimentado ha sido grandioso. No tomo a la ligera las decisiones de vida que has tomado, pero Cornelio, tengo más para ti. De hecho, Cornelio, yo quiero que tú entiendas que estás parado en la punta del iceberg y que a profundidad hay muchísimo más. Y yo quiero mostrarte, necesito que tú entiendas que hay más para ti, más para tu familia y más para las personas que te rodean. Cornelio, quiero que tomes este paso. La realidad es que muchos de nosotros nos hubiéramos quedado satisfechos con el estilo de vida de Cornelio. Una buena posición, un buen trabajo, haríamos lo que quisiéramos, buenos bienes. De hecho, en el poco conocimiento de Dios, hago lo que puedo, soy una buena persona, soy generoso. Muchos de nosotros hubiéramos pensado que esa es la vida que todo mundo quisiera vivir. Yo siento que muchos de nosotros nos hubiéramos encontrado cómodos con esa vida. Y que este llamado a más, posiblemente muchos de nosotros, o quizá nunca hubiéramos tomado este paso. Y posiblemente Dios en este momento te está llamando a más, que el tipo de vida que has vivido, que las experiencias que has vivido, que aún las cosas que has hecho, buenas o malas, Dios tiene más para ti. Como Dios se lo dijo a Cornelio a través de este ángel, Dios tiene más para ti. Y no quiero que pierdas la oportunidad de ser parte de esto. Esa es la vida de Cornelio en sí. Pero también está la vida de Pedro, que yo siento que hasta cierto punto es en un lugar muy distinto. Pedro caminó con Jesús por 3 años, experimentó cosas increíbles y locas, desde caminar en las aguas, de ver tormentas cesar, de ver panes y peces ser multiplicados, de ver un hombre resucitar de la muerte. O sea, cosas increíbles. Pedro hasta cierto punto tenía conocimiento de la ley, había crecido en una cultura que se inclinaba a saber de Dios. Pedro, de hecho, posiblemente lo que para muchos de nosotros fuese anormal en la experiencia de Pedro, para Pedro quizás se había convertido en el estándar, en algo normal para él. Posiblemente ya no se sorprendía por muchas cosas porque había experimentado cómo Dios orquestaba y se movía en la vida de los seres humanos. Y yo creo que muchos de nosotros, si tú te identificas como Pedro, una persona que sigue a Jesús, que es devota a su fe, posiblemente tú eres como él. Quizás te sabes la Biblia de tapa a tapa, posiblemente eres una metralleta con los versículos, posiblemente has experimentado muchísimas cosas en la casa de Dios, has servido, has visto de todo, que posiblemente no es algo fuera de lo normal, ¿no? Pero entramos al 2020 y como a Pedro, Dios viene a irrumpir la comodidad de Pedro. Dios viene a irrumpir lo que Pedro había experimentado por tanto tiempo y le viene a invitar a ser parte de algo diferente. Y creo que estamos parados exactamente en el mismo lugar. Creo que no hay mejor forma de poder entender qué le pasó a Pedro, cómo la iglesia ha sido irrumpida en su comunidad, cómo hemos experimentado a Dios, cómo hacemos iglesia. Creo que no hay mejor momento que nosotros podemos entender qué le sucedió a Pedro en ese momento. Y creo que eso es lo que nosotros estamos experimentando en este momento. Muchos de nosotros tenemos que adaptarnos al nuevo normal, ¿sabes? Creo que muchos de nosotros hemos tenido que reorganizar nuestra vida. Hemos tomado pasos en la oscuridad, hemos tomado pasos en lugares foráneos que nunca habíamos pensado o imaginado. No sabemos cómo funciona eso. Muchos de nosotros hemos creado nuevos ritmos en nuestra vida. Y creo que eso es parte de esta conversación. Dios viene y le trae una visión a Pedro. Y en esa visión Dios invita a Pedro a ser parte de algo diferente. Y escucha, esta visión
pudo haber sido interpretada como algo que puede deshonrar a Dios. Esta invitación que Dios le hace a Pedro se puede traducir como una forma de deshonrar a Dios porque ellos jamás se juntaban con extranjeros. De hecho, yo no sé tú, pero a mí me encantan las sorpresas. Este año tuve la oportunidad de cumplir 30 años de vida y yo me quería aventar un fiestón, me quería aventar un pachangón y lamentablemente por la pandemia no pude, pero al principio del año pasado yo me acuerdo que yo le tiraba unas ciertas semillitas a mi esposa. Me encantaría festejar mi vida, ¿no? A ver si ella agarraba la onda y empezaba a planear para mi fiesta. Me encantaría tener una fiesta que tuviera un tema de esto, de los 70s o eso o aquello. A ver si ella agarraba la onda. Y de hecho sí lo hizo. Estuvo planeando por mucho tiempo y yo pude ver eso. En una de esas ocasiones, como nuestros iPads y nuestros celulares están conectados, yo puedo ver sus fotos y ella puede ver las mías. Estaba viendo las fotos en mi iPad y vi una invitación que mi esposa había creado para mandársela a mis amigos. De hecho, yo la vi, tenía un número 30 grandote. Y yo ni siquiera quise verla porque dije, no. Yo quiero mantener mi espíritu en expectativa porque quiero ser sorprendido. De hecho, yo veía cómo mi esposa hacía ciertas cosas, compraba ciertas cosas porque quería sorprenderme. Yo lo veía, pero yo no quería indagar más. Yo simplemente quería ser sorprendido. Y la verdad es que pues lamentablemente no sucedió. Pero si conoces a mi esposa es completamente lo opuesto a mí. Ella no le gustan las sorpresas, es complicada. De hecho, si ella sabe que la voy a sorprender, ella empieza a jalar el hilo e intentar atar los cabos sueltos para saber qué es esa sorpresa. Y me frustra por completo porque no la puedo sorprender. Pero creo que muchos de nosotros somos iguales con Dios. Cuando Dios nos invita a lo incierto, a lo misterioso, a lo incómodo, a lo desconocido, muchas veces nosotros intentamos descifrar qué es lo que Dios está haciendo. Intentamos atar los cabos sueltos para poder descifrar qué es lo que Dios está haciendo y perdemos la oportunidad de ser parte de esta invitación. Pedro y Cornelio tenían dos opciones. El Espíritu Santo estaba 5 o 10 pasos adelante de ellos. Él estaba orquestando muchas cosas para que ellos se pudieran encontrar y pudieran cambiarse la vida mutuamente. Pero Pedro, tanto como Cornelio, tenía una decisión que tomar. Tanto como Cornelio, cuando vino el ángel, pudo haberle dicho al ángel, ¿sabes qué? No, si no me dices quién es Pedro, si no me explicas más, yo no voy a ir, ni siquiera lo conozco. O Pedro pudo haber dicho, no, esto no, así no trabaja Dios, así no es como Dios se mueve. Los dos tuvieron una decisión que tomar. Y de hecho los dos tomaron la decisión de empezar esta jornada a lo incierto, a lo desconocido. Y la realidad es esta, es que Pedro puso su reputación en la línea por esto. ¿Te imaginas lo que la gente iba a hablar de él? ¿Te imaginas lo que la gente iba a decir de él? Cornelio al igual, al tomar este paso, ir a buscar un extraño. De hecho, cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, Pedro le hace saber la incomodidad que tiene a Cornelio. De hecho, lo podemos ver en el versículo 28 y dice, y Pedro les dijo, sin duda alguna, ustedes saben que no se le permite a un judío reunirse o visitar extranjeros, pero Dios me ha mostrado que no me corresponde a mí llamar impuro o inmundo a ninguno. Checa eso, o sea, la realidad es esta, es de que Cornelio básicamente estaba descalificado de ser parte de esta familia. Cornelio no sabía la estructura, los ritos de los judíos, no tenía conocimiento, no había crecido en esa cultura. De hecho, Cornelio era parte del problema. El sistema para el cual él trabajaba era el sistema que lastimaba a los judíos. Él era parte del problema porque él lastimaba y era corrupto, era parte de un sistema corrupto. En otras palabras, Cornelio, tú no encajas en esta familia. Y posiblemente tú te sientas como Cornelio. Posiblemente por años tú te has sentido que no puedes ser parte de algo como esto, que no encajas en una familia como esta, que no encajas en la iglesia. Posiblemente has interactuado con familiares o amigos que te han hecho sentir menos porque no tienes el conocimiento, porque no sabes, porque no te vistes, porque no hablas como tal. Créeme, yo pude experimentar eso por mucho tiempo, por cómo aparento, por cómo hablo, por cómo pienso, por mis experiencias. Pero si me estás escuchando en este momento, déjame decirte que Dios te está hablando claramente. Existe un lugar para ti, no importando tu trasfondo, quién eres, cómo piensas, de qué eres parte. Dios ha construido un espacio para ti.
Posiblemente Dios te está hablando, te está llamando para hacer más. Dios te está enviando una invitación para que digas, ¿sabes qué? Existe más para ti, no importa dónde te encuentres. O posiblemente como Pedro. Tú eres como Pedro, posiblemente Dios quiere ensanchar la manera en que ves tu fe. Dios quiere amplificar la manera en que tú experimentas tu fe y quiere invitarte a cosas que ni siquiera tú soñaste o imaginaste en tu vida y quiere llevarte a más. ¿Sabes por qué? Porque siempre existe más lugar para personas en esta familia y en esto que llamamos iglesia. Yo creo que ambos, tanto como Pedro como Cornelio, vivieron una vida muy distinta, experiencias distintas. Vivieron con limitaciones muy distintas y yo creo que ambos se podían enseñar a sí mismos algo. Pedro nos narra la Biblia que le comienza a hablar de Jesús, de las maravillas de Jesús, de lo que vino a hacer Jesús aquí en la tierra. Le estaba explicando a Cornelio, ¿sabes qué, Cornelio? Esta es la razón por la que Jesús vino aquí a la tierra. Y empieza a explicarle todo esto. Y checa lo que sucede mientras Pedro le explica todo esto a Cornelio. En el versículo 44 nos dice: mientras Pedro aún hablaba, el Espíritu Santo fue derramado sobre todos los que estaban ahí oyendo el mensaje. Chequen el versículo 45. Entonces, los creyentes judíos que habían venido con Pedro estaban asombrados porque el don del Espíritu Santo también había sido derramado sobre los extranjeros. Imagínate, tienes a Pedro y a los judíos que vienen con Pedro y están anonadados. Están sorprendidos por lo que está sucediendo con estas personas, a los cuales ellos descalificarían, a los cuales ellos ni siquiera creerían que pueden ser parte de esta familia. Se les ha dado, se les ha otorgado lo mismo que esos judíos habían recibido, el mismo don, el mismo empoderamiento, el mismo regalo que se les dio a los judíos. Ahora esos extranjeros que fueran descalificados por ellos están recibiendo el mismo regalo, el mismo empoderamiento, el mismo don. Sí, escucha. El más de Pedro estaba enfrente cuando le estaba hablando a Cornelio y se lo pudo mostrar Dios. Y el más de Cornelio estaba al él escuchar lo que Pedro estaba diciendo. Escucha, Dios le dice a Pedro yo creo que a través de esa experiencia de Cornelio y la gente que estaba a su alrededor, hay más lugar en mi casa y en mi familia para gente que posiblemente tú ni siquiera pensases que había. Con esto concluyo. La realidad es de que recuerdo cuando estaba joven, me encantaba jugar fútbol y tuve la oportunidad de viajar a ciertas ciudades, a ciertos estados en México. Y entre esos, en los autobuses que nos enviaban, algunos estaban en buenas condiciones, algunos eran pésimos. Y recuerdo una ocasión, un autobús nos dejó a la mitad del camino. Todo el equipo estábamos ahí y un grupo de ellos nos dejó en medio de un pueblito chiquito, pequeño. Un grupo de ellos se fueron a buscar ayuda para poder arreglar el autobús. Otro de nosotros nos quedamos ahí en la carretera a ver si alguien nos levantaba para llevarnos a nuestra casa. Y recuerdo que mientras nosotros estábamos en ese lugar, estamos esperando ver quién nos podía llevar a nuestra casa. Nosotros le decimos de mochilazo en México. Estábamos esperando y una camioneta se paró y se llevó un grupo y nos quedamos otros. Y ya estaba oscureciendo. Mis amigos y yo estábamos un poco desesperados porque ya estaba oscureciendo y no sabíamos qué iba a suceder con nosotros. Y en medio de todo eso, uno de mis amigos que estaba lastimado del tobillo por el partido anterior, nos dio hambre, nos dio sed y nos fuimos a la tiendita como unos 900 metros de donde estábamos todos. Ya estando en la tienda, como que nos olvidamos por un momento de que estábamos esperando por alguien que nos levantara. Cuando íbamos saliendo con mi amigo, vemos otro amigo corriendo hacia nosotros. Súper rápido, ¡corran! ¡Nos van a dejar! ¡Corran! Y mi amigo, como pudo, cojeando, se echó a correr. Yo corriendo y intentando esperar a mi amigo que estaba lastimado, pero no quería que me dejaran. Recuerdo que fue un tramo como de 900 metros, pero yo sentí como que fueron 3 millas de correr, porque yo sentí que me dejaban. Recuerdo que alcanzamos a llegar y nos subimos a la camioneta y todos llegamos. Yo me quedé sorprendido porque nadie de mis amigos, aparte del que vino corriendo, le importamos, yo creo, porque todos se habían subido, nadie había pensado en nosotros más que él. Pero esto me lleva a este momento. Rodrigo se convertiría en una persona, amigo, se convertiría en una persona tan importante que aun cuando teníamos personalidades muy distintas, aun cuando experimentamos la vida de maneras muy diferentes, aun cuando al ojo o superficialmente hablando éramos muy diferentes, eso vendría a convertir en una persona tan importante, porque fue él el que me invitó y el que me presentó a Jesús. Yo sentí en ese momento
Como cuando mi amigo vino corriendo, se bajó de la camioneta, cuando él se pudo haber ido y dejarnos ahí a la deriva, él se vino corriendo y yo sentí que Rodrigo fue esa persona para mí a mis 18 años, corriendo hacia mí diciéndome, hay más espacio para ti, corre, ven, hay espacio para ti. Creo que muchos de nosotros nos encontramos en ese lugar. Y déjame decirte, en este momento, yo me puedo relacionar un poquito con la vida de Cornelio. Tuvo una buena vida, gracias a mis padres. Intentaba ser una buena persona, claro. Intentaba vivir una buena vida en el conocimiento que yo tenía de Dios por la religión popular en México. Pero en este momento, cuando vino Rodrigo a presentarme esta fe y a Jesús, yo sentí en mi corazón que Dios decía, estás parado en la punta del iceberg y hay más para ti a profundidad. Hay espacio y lugar para ti. Y eso quiero que tú entiendas. Posiblemente tú te encuentras en ese lugar. Posiblemente estás en ese lugar donde dices, ¿sabes qué? Yo quiero conocer más de ese Jesús. Posiblemente o quizás te sientes como que en tu corazón algo ha estado taladrando, algo ha estado batiendo tu alma, diciéndote, existe más, porque posiblemente yo ni siquiera comencé esa conversación. Posiblemente alguien te contactó, un familiar, un amigo, posiblemente te mandaron un mensaje. Posiblemente estabas en las redes sociales y te encontraste con esta página, no importando lo que sea. Si me estás escuchando es porque Jesús quiere atraerte a ti y decirte, existe más para ti. Y por esa misma razón quiero guiarte en esta oración. Si allí donde estás, donde tú te encuentras, quieres hacer esta oración conmigo y decirle, sí, yo quiero ser parte de esta familia, quiero pertenecer a esta casa, porque yo sé que aquí puedo encajar. Quiero invitarte a hacer esta oración, ahí donde tú te encuentras. Jesús, te doy gracias por estar presente en mi vida. Te entrego todo lo que soy. Te entrego mi quebrantamiento, mi pasado, mi futuro, todo lo que soy te lo entrego. Redime mi alma, desintoxica mi ser y reescribe mi futuro, Jesús. Te confío con todo lo que soy. Perdóname por mis pecados y por mis decisiones y por todo lo que he hecho. Y enséñame tu plan y mi propósito que tú tienes para mí, para lo que me diseñaste. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Y posiblemente si tú te identificas como Pedro, ¿no? Una persona que ha estado en fe por mucho tiempo, ha experimentado cosas grandiosas, pero Dios está diciendo, existe, hay más para ti. Que lo que has vivido, buenísimo, lo que has experimentado, buenísimo, pero hay más para ti y te está haciendo una invitación que posiblemente te hace incómodo. Yo quiero orar por ti para que Dios te dé valor, para que abraces eso, que no intentes descifrarlo, pero que abraces eso que Dios te está intentando de invitar. Déjame orar por ti. Jesús, te doy gracias por cada persona que está escuchando este mensaje, por aquellos que se identifican contigo. Yo te pido que les des valor, que les des la seguridad para decir, aunque no sé a dónde vamos, que aunque estoy tomando pasos en un lugar incierto, yo te confío porque yo sé que tú me estás hablando, que aunque me sienta incómodo, yo te pido que les des valor a esas personas para decir sí y para que sean voces y canales de esperanza y de salvación para miles y miles de personas y puedan invitar a la gente, a esta familia, a este hogar tuyo, Jesús. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Familia, los amamos muchísimo y déjame decirte, si quieres conectar con nosotros, si quieres ser parte de esta familia, si quieres saber qué es lo que sucede en esta familia, ¿por qué no nos envías un correo electrónico a connectalifearevive.com? Y allí queremos escuchar tu historia, queremos celebrar contigo. Si tienes alguna necesidad, queremos orar por ti. Como pastores estamos comprometidos a orar por ti. Créeme, queremos celebrar, queremos ser parte de tu historia y queremos presentarte a toda tu familia que se llama Iglesia Revive. Familia, los amamos y los queremos. Un abrazo y un beso. Qué palabra tan poderosa que nos inspira para poder creerle a Dios que aún Él se mueve, aún en los hogares. Esos encuentros en el hogar cambian nuestras vidas. Lo vimos en la vida de Cornelio, en compañía de sus amigos y amistades, y el poder del Espíritu Santo aún en ese lugar. Nos alegramos de que hayas compartido este tiempo con nosotros y anhelamos que puedas seguir en esta jornada de fe. Dios quiere que tu vida crezca y florezca y dé fruto. Y la mejor manera que lo puedes hacer es conectándote.
Si vas a tu correo electrónico y nos mandas un correo en connect@lifeatrevive.com, nos encantaría conocerte. Mándanos tu información para saber cuáles decisiones has tomado de caminar con Jesús, de ser parte de un grupo de vida, de unirte a este pueblo que ama a Dios y amamos tu jornada. Así es que adelante, sigue adorando con nosotros y nos vemos el siguiente fin de semana.